31 millones de mexicanos votamos por la continuación de la Cuarta Transformación. Sí, cierto. La derecha con la que sorprendentemente coincides, no coincido con la derecha en absolutamente nada. Si no sabes diferenciar una crítica desde la izquierda que una crítica desde la derecha, tienes un problema muy grave, ¿eh? No sabes quién es tu amigo y quién es tu enemigo. Mientes cuando dices que vamos hacia una dictadura. No miento. Ve la realidad. Ve la militarización. Ve que hace unos días una pareja joven, ella embarazada, son detenidos por la Guardia Nacional y asesinados. Y nadie va a responder por ello. Nadie va a responder por la muerte de esas personas. No se va a detener a nadie de la Guardia Nacional porque tienen derecho a matarte. Cuando el ejército tiene derecho a matarte, estás en una dictadura, te guste o no. Y fue precisamente el problema que tuvimos en el 68 y en el 71. Cuando de pronto había decidido Díaz Ordaz y Echeverría que el ejército podía matar estudiantes y gente del pueblo. No sé si te acuerdas, no te acordarás. Yo era muy pequeño, tenía 13 años cuando, en el 68, pero me acuerdo y lo viví y me ha marcado, como a todos los que vivimos en aquel momento. Y ahora me dices que es legítimo que tú hayas votado por una 4T que permite que se asesine a mexicanos, que lo haga el ejército y que nadie responda, y me dices que eso es estar con la derecha, tú eres tonto o estás profundamente engañado. Cuando se le ponen censores a los periodistas, cuando se cierran periódicos, cuando se acusa de barbaridades sin fin a las personas que no piensan como tú, no estás siendo un demócrata, estás siendo un dictador. Si no puedes decir, como no lo dijo nunca López Obrador y como nunca lo dijo Sheinbaum, que otra persona puede estar en desacuerdo contigo, pero estás dispuesto a defender con tu vida su derecho a estar en desacuerdo contigo, no estás siendo un demócrata. La brutal militarización del país, la entrega al ejército de aduanas, de puertos, de aeropuertos, de trenes, por parte de aquellos mismos, no lo olvides, que te pidieron el voto con este cartelito. No estás cerca, no digo que si vamos hacia una dictadura, lo digo y lo reafirmo completamente. Mira los hechos, no me mires a mí. Yo soy de la vieja izquierda que luchó contra el PRI y el PAN, esperando nunca encontrarse con una repetición de lo mismo. No soy como aquellos que lucharon contra el PRI y el PAN y ahora que hacen exactamente lo mismo que el PRI y el PAN, sienten que lo están haciendo muy bien. Y si tú votaste por la censura, por la militarización, por el asesinato de mexicanos a manos del ejército, no me digas que tú eres enemigo de la derecha, porque eso es lo que siempre ha defendido la derecha.